Se cree que las mataba con sobredosis de fármacos para luego cambiar los testamentos a su favor. Sus ancianas víctimas pasaban desapercibidas creyendo que era consecuencia de sus avanzadas edades. ¿Conoces los casos más macabros de la historia de la medicina? Quédate con nosotros para recorrer este increíble top. El puesto número 1 es para José Delgado. Durante muchos años se llevaron a cabo experimentos secretos muy horrorosos que intentaban el control mental. Tal y como escuchas, no es todo ciencia ficción, esto realmente existió. Uno de los más reconocidos es el neurofísico español José Delgado, residente de los Estados Unidos, que desde el año 1950 se transformó en la gallina de los huevos de oro para la CIA. Fue pionero en los métodos para controlar el cerebro y hacer que una persona, por ejemplo, cuente algo que no debía. En un principio se usaban cables con electrodos, con monos como es típico, pero José se cansó de ellos y decidió inventar un dispositivo llamado SteamOceiver, un estimulador implantado en el cerebro. Además, ya en el año 1969, hablaba de la posibilidad de conectar al hombre con la computadora directamente usando este chip, que podría hacer que actúen de una forma en particular. Yo no sé qué pensarás tú, pero estoy esperando que aparezca Terminator. El puesto número 2 es para William Buckland. Este hombre era muchas cosas: geólogo, zoólogo, botánico y hasta paleontólogo, y tenía la obsesión de experimentar en carne propia todo lo que estudiaba. También fue el primer inglés que llevó a cabo la primera descripción completa de un dinosaurio, aunque no lo recordaremos por eso hoy. Buckland era un hombre muy extravagante y extraño. Probaba cualquier tipo de bicho que llevaba a sus manos. Todo, claro, en nombre de la ciencia. Pero ¿hasta dónde crees que podría llegar? En concreto, probó un trozo del corazón del rey Luis XIV de Francia. Para el año 1837 era toda una celebridad, y el tiempo que crecía su fama, también crecían sus excentricidades. Él aseguraba que había probado todo del reino animal y quería un nuevo sabor. Fue así como llegó al corazón embalsamado en un relicario, algo que se acostumbraba a guardar en aquella época, y, ¿adivinas?, terminó directo en la barriga de Buckland. Esto podría ser cierto o una historia muy retorcida de algún bromista un poco oscuro. ¿Tú qué crees? En el puesto número 3 hablaremos de Robert Livingston. A principios del siglo XIX existió un cirujano exitoso, aunque un tanto polémico a decir verdad. Era muy famoso por realizar amputaciones en cuestión de segundos. En aquella época no existía ninguno de los métodos modernos, puntualmente la tan preciada anestesia, entonces la velocidad era esencial para minimizar el dolor. Lo cierto es que Livingston era uno de esos, un hombre de una fuerza fabulosa, con una voz brusca que atemorizaba a estudiantes y pacientes, aunque insuperable en su velocidad y métodos para operar. Sin embargo, también se convirtió en el único cirujano que llevó a cabo una operación en la que murieron 3 personas. ¿Cómo es esto siquiera posible? Pues, entre tanta velocidad en una cirugía, cortó los dedos de su asistente, rajó el abrigo de un espectador y al final, tanto su paciente como ellos dos terminaron muriendo. Conociendo esta historia, agradezco que existan las anestesias y que ahora puedan tomarse todo el tiempo necesario. Pero, ¿qué dirá la gente de nosotros dentro de 50 o 100 años? El puesto número 4 es para los restos de un gigante. Algunas de las historias que vimos parecen hablar de figuras fantásticas que podrían estar en libros famosos. Así también los gigantes, aunque sin embargo hay quienes sostienen que los humanos de gran tamaño vivieron en una etapa muy remota de la historia. Pero, ¿conoces algún argumento que pruebe su existencia? Pues quiero mostrarte esta imagen que circula en las redes. Estos restos humanos de hasta 10 metros de alto se habrían hallado en Ecuador, a 755 kilómetros de Quito, la capital. Según los expertos, podrían pertenecer a una civilización que vivió en el año 3500 a.C. ¿Has observado con detenimiento la imagen? El hombre que se encuentra realizando la excavación parece una pequeña hormiga frente a los inmensos restos. Este hallazgo, sumado a los muchos testimonios que existen a lo largo de la historia, podrían tener finalmente un sentido. Pero, ¿tú crees que estos hombres realmente existieron?
Déjame tu opinión en los comentarios. Y no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Compartimos nuevos misterios cada día. En el puesto número 5, quiero hablarte de Ilya Ivanov. Seguramente pensarás que la idea de los híbridos humanos es un argumento de ciencia ficción. No esperarías ver a un doctor en un laboratorio creando a Frankenstein. Bueno, en realidad, aunque la idea parezca muy loca, existió un científico soviético que usó esta técnica a principios del siglo XX. Las investigaciones de Ilya Ivanov lo habían conducido a la creación de nuevas especies: el cebroide, una mezcla entre burro y cebra; el subrón, un cruce de vaca con bisonte, y algunos experimentos más que no tuvieron esos exóticos nombres. Pero para el año 1924 recibió el apoyo de un político y funcionario soviético para desarrollar híbridos entre humanos y chimpancés. Quería crear un ejército de hombres simios para avanzar sobre las tropas de Europa y Estados Unidos. Durante unos años realizó experimentos, afortunadamente fallidos, tanto en simios como en humanos, hasta que fue arrestado en 1930 por la policía secreta y condenado al exilio. Pero, ¿qué hubiera pasado si lo lograba? El puesto número 6 es para el estudio Monstruo. Este fue un extraño experimento realizado por el Dr. Wendell Johnson en 1939. El investigador de Iowa estaba sumamente convencido de que la tartamudez era una patología que surgía de las inseguridades de las personas. Lo cierto es que el estudio consistió en reunir 22 niños y niñas de un orfanato, algunos con problemas de tartamudez. Lo que siguió podrás deducirlo por el mismo nombre que le dieron a este experimento. Los niños fueron divididos en dos grupos, y uno de ellos era premiado y halagado ante cualquier mejora en su habla, y el otro era castigado y fuertemente criticado por su tartamudez. Finalmente, los resultados indicaron que el primer grupo había mejorado, pero el segundo había perdido completamente su confianza, y eso solo les dio ansiedad, ira y mucha confusión, como era de esperarse. Aunque ya siendo adultos, algunos de ellos demandaron al estado de Iowa por los daños emocionales que les causaron. En el puesto número 7, voy a hablarte de John Bodkin Adams. Este hombre fue un médico irlandés, aunque irónicamente también es conocido como uno de los peores asesinos en serie de la historia moderna. Nacido en una familia religiosa en el año 1899, estudió medicina y comenzó a trabajar en el año 1922. En el año 1956, sin embargo, fue arrestado por el presunto asesinato de una paciente, aunque sin pruebas, terminó liberado. Esto llevó a una investigación donde descubrieron unas posibles 163 víctimas. Te preguntarás, ¿por qué lo haría? Se cree que las mataba con sobredosis de fármacos para luego cambiar los testamentos a su favor. Sí, dinero. Sobre todas las cosas estaba el dinero. Pero sus ancianas víctimas pasaban desapercibidas, creyendo que era consecuencia de sus avanzadas edades. Si miramos los números, ¿cuántas posibilidades había de que además todos les dejaran su fortuna? Lo cierto es que murió rico a los 84 años de edad, aunque ya no podía ejercer. Y finalmente el puesto número 8 es para el Dr. Satán. No, nada bueno puede resultar de este apodo. El hombre en cuestión es Marcel Petiot, quien fuera un niño y adolescente conflictivo, pero que en el año 1921 logró recibir el título de medicina y abrir su propio consultorio en la ciudad de Villeneuve. En el año 1930, 2 de sus pacientes murieron en condiciones sospechosas, pero aún así terminó viviendo en París, y cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, ideó un macabro plan para robar las riquezas de los judíos. Se cree que prometía ayuda para escapar de Francia, y después les inyectaba veneno diciendo que era una medicina contra enfermedades. Una vez que los veía morir, los enterraba nada menos que en el sótano de su propia casa, donde luego hallaron al menos 30 cuerpos. Después de la liberación de Francia, fue llevado a juicio y confesó haber asesinado a cerca de 60 personas. La historia es tan increíble y espeluznante que sería un gran argumento para un éxito del cine de terror, ¿no te parece?